El maestro dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí, no quedará en tinieblas. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 44 al 50. Quienes creemos en un Cristo resucitado, podemos entender una iglesia católica, carismática y ministerial. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 15 de mayo, año 2019. La muerte y la resurrección del Maestro de Nazaret da paso a la acción del Espíritu Santo. La obra del Padre se ve plasmada en el Hijo, idéntica como el Padre la había deseado, porque el Hijo la conserva durante su ministerio y entrega esa obra al Espíritu Santo. Y es la obra del Espíritu Santo la que va guiando, dando carismas, talentos, habilidades, respetando maneras de expresiones desde la fe de diversas personas en el planeta. Cuando se lee ese capítulo 12, a partir del verso 24 en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se ubica uno como mentalmente en una iglesia que ha ido creciendo y se ha ido ampliando por muchos sectores. La palabra de Dios se propagaba, inicia ese texto hablando de la iglesia. Y cuando se cumplió la misión, entonces Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén, y en la iglesia de Antioquía encontraron profetas y maestros. El Espíritu Santo decide la situación del momento de la misma iglesia, la amplía mucho más y permite que se aparten Bernabé y Saulo para la misión a la que ellos han sido llamados. Y comienza esa misión en aras del Espíritu Santo de Dios. Aparece una iglesia de los apóstoles, una iglesia de aquellas personas llenas del Espíritu de Dios, de la sabiduría de Dios, de la palabra misma de Dios. Y aparece una iglesia en Antioquía, una iglesia antioquena de todos aquellos que son carismáticos. Muestran a una iglesia muy carismática y muy ministerial, que se abre a la sociedad y a la cultura en un clima de servicio y de amor a la comunidad. Así el Espíritu Santo logra fusionar ese sentido grande de iglesia, logra ubicar la mente del ser humano, como a través del servicio, como a través del amor, como a través de los ministerios, como con los carismas y los talentos, como que cuando se pone al servicio de la comunidad sucede el efecto del enriquecimiento espiritual y apostólico de la iglesia. Cosa que puede suceder lo contrario cuando negamos esa ministerialidad o nos negamos al profetismo, entonces cerramos esa riqueza del Espíritu de Dios. Bien interesante pensar en esa posibilidad, como una iglesia apostólica y una iglesia que se fue difundiendo y llegando a diferentes sitios, se fue amoldando a la cultura y a la manera de pensar de esos sitios, conservando la identidad del mensaje primigenio que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret advierte cómo se mueve ese síntoma de la fe y cómo una persona que tiene fe cree en Él y cree en el Padre Celestial. Una persona que tiene fe amplía ese horizonte del conocimiento de Dios, parte del Padre Celestial, se educa y se forma en el ministerio del Maestro de Jesús de Nazaret, actúa y se multiplica según el Espíritu de Dios. Muestra una fe mucho más amplia de la que estamos siempre acostumbrados. No nos cabe como esa frase: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Parece un jueguito de palabras, pero pensándolo más sensatamente,
la dimensión con que Jesús entiende la fe para la misma misión y para la efectividad de sembrar la semilla de la palabra de Dios se hace en nombre del Padre Celestial con la categoría del mismo Maestro, que es el Hijo de Dios, y con la asistencia del Espíritu de Dios. Una iglesia que se deja guiar por el Espíritu de Dios encuentra mucha riqueza en la misma sociedad.